esta ocasión vamos a ver el Museo del Automóvil de Salamanca. Pasar con nosotros. Nada más entrar nos encontramos con este bonito Fiat 1100. No solo podremos contemplarlo, sino que podremos abrir sus puertas y sentarnos en sus asientos. La verdad que me habría encantado poder haber hecho una segunda prueba de este vehículo. En este museo encontramos vehículos desde principios del siglo XX hasta la actualidad, aunque la gran cantidad de vehículos sobre todo son de los años 80 y anteriores. En el museo podremos encontrar al lado de cada vehículo una leyenda, donde comenta datos técnicos o curiosos sobre ellos. Es como la zona donde se encuentran los vehículos de principios del siglo XX. En esta zona es donde más información encontraremos sobre casos curiosos del automovilismo de aquellos años, como por ejemplo este, que me gustaría destacar por su curiosa, historia de cómo llegó hasta aquí y lo que tuvo que pasar. Es el caso del Samson de 1924. Este vehículo, este y otros muchos como este, en época de guerra civil, todos los vehículos privados eran requisados para usarlos para transportar tropas o utilizarlos para la guerra. Esto hacía que todos los aficionados o dueños de sus vehículos se quedaran sin ellos. Para evitar esta situación, muchos de ellos los emparedaban. En sus garajes levantaban paredes para que cuando fueran a buscarlos se encontrasen en un garaje vacío. Esto era bastante perseguido con la ley de aquella época, sancionándoles y trayéndoles bastantes quebraderos de cabeza. Pero si conseguían no pillarles, conseguían dejar a salvo sus vehículos para utilizarlos cuando finalizase la guerra, que fue el caso de este en concreto, que fue emparedado durante toda la guerra civil y cuando finalizó su dueño tiró la pared abajo para volverlo a sacar y utilizarlo. Y gracias a eso hoy se encuentra en el museo. Pero bueno, no vamos a seguir con más historias concretas y os dejamos unas imágenes para que vayáis abriendo boca de todo lo que vais a poder encontrar en el museo. Así que, ahí os espero.